Bienvenidos. En el día de hoy mi persona, Ismenia Aguirre, junto con mi compañero Luis de la Rosa, les hablaremos sobre el enriquecimiento sin causa y el cobro de lo indebido. Sobre qué es el pago de lo no debido, o como lo dice el profesor Alexander Valencia en su libro El cobro de lo indebido. Como primer punto vamos a definir qué es el cobro de lo indebido. Conforme al artículo 1637 del Código Civil de la República de Panamá nos dice: hay cobro indebido al recibir alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada. Entonces surge la obligación de restituirlo. Repitiendo este mismo artículo, que sería el 1637, nos dice: cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, en ese momento surge la obligación de restituirla. ¿Y qué es restituir? Devolver una cosa a quien ya la tenía antes. En estos casos hay cuasi contratos. ¿Por qué? Porque alguien paga algo que no le debe al que recibe el pago, y aquel paga creyendo estar obligado a ello, y como resultado el que cobró queda obligado a restituir lo que indebidamente recibió. Para hacer una definición más concreta de este tema, hablaremos de los cuasicontratos. En el título 6 del Código Civil, titulado de las obligaciones que se contraen sin convenio, en su capítulo 1, en el artículo 1629 nos dice: son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor con un tercero, y a veces una obligación recíproca entre los interesados. En consecuencia, para que proceda la repetición de lo indebidamente cobrado, se requieren los siguientes requisitos. Número 1. Que se dé el pago con la intención de cumplir un deber jurídico o extinguir una obligación. Se habla de que no habría derecho a cobrar. Supone entonces que se ha hecho un pago indebido. Por lo tanto, da derecho a la recepción de algo que no se debía cobrar. En este caso, la prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo hecho, a quien pretende haber realizado el pago, por disponerlo así en el artículo 1642 del Código Civil. El artículo 1642 nos dice: la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo hecho. Anteriormente dicho, a quien pretende haber realizado el pago. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho al demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que recibió. El segundo requisito sería inexistencia de obligación entre el que paga y el que cobra. Se dice que el pago es indebido cuando no existe relación obligacional o de crédito entre el que lo realiza y el que lo recibe. Y por último, el tercer requisito sería error por parte del que hace el pago. Según el artículo 1643 del Código Civil nos dice: es esencial que sufra error el que hace la prestación. El error puede ser de cualquier clase, de hecho o de derecho. Ese error radica en creer que existía a favor de quien paga o cobra la obligación pagada. Como siguiente punto hablaremos de las consecuencias del cobro de lo indebido. En tal sentido, el código presenta los efectos que produce el aceptar pago de alguna cosa indebidamente. Para mejor comprensión hay que distinguir si se recibe de mala fe o de buena fe. El que acepta un pago de algo que sabe que no le pertenece se entiende que lo está haciendo de mala fe. Al respecto, el artículo 1638 del Código Civil nos dice: según el artículo 1638 nos dice: el que acepte un pago indebido de mala fe, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir cuando la cosa recibida los produjere. Siguiendo con este mismo artículo, también nos dice: además responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquiera causa, y de los perjuicios que se rogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No se prestará el caso fortuito cuando hubiese podido afectar, del mismo modo, a las cosas hallándose en poder del que las entregó.
Quiere decir que se dan dos situaciones. La primera no responde del caso fortuito, o sea, de la pérdida y del menoscabo, cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó. Y el segundo caso sería debe indemnizar todos los perjuicios causados al pagador hasta el momento de recuperar la cosa entregada. Ahora hablaremos tratándose de un caso de buena fe. En el Código Civil, en el artículo 1639 nos dice: el que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosa cierta y determinada, solo responderá de las demejoras o pérdidas de ésta y de sus accesiones, en cuanto por ella se hubiese enriquecido. Si lo hubiese enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. Seguidamente el artículo 1640 nos señala: en cuanto al abono de mejoras y gastos hechos por el que indebidamente recibió la cosa, se estará lo dispuesto en el capítulo 2 del título 8 del libro segundo del Código Civil, que se titula de las obligaciones del usufructuario. Significa que responde en dos casos. El primer caso sería: en cuanto a la pérdida o desmejoras de la cosa, el obligado a restituir solo responde en cuanto por ella se hubiese enriquecido. Y el segundo caso sería: si el cobrador hubiese enajenado la cosa, devolverá el precio recibido o cederá la acción para hacerlo efectivo. De igual manera, el Código dispensa de la obligación de restituir al que recibió de buena fe, al decir en su artículo 1641 que queda exento de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, o dejado prescribir la acción, o abandonado las prendas, o cancelado las garantías de su derecho. El que pagó indebidamente solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor, o contra los fiadores respecto de los cuales la acción estuviese viva. Como siguiente punto les hablaré sobre el enriquecimiento sin causa, también conocido como enriquecimiento injustificado. Este se caracteriza por la ausencia de cualquier justificación o beneficio por los bienes o servicios que se pierden entre el que se enriquece y el que se empobrece. En nuestra legislación panameña, en el título de las obligaciones que se contraen sin convenio, en el capítulo 1 de los cuasicontratos, sección tercera, en el artículo 1643A, nos indica que quien se ha enriquecido sin causa, a costa o por perjuicio de otro, está obligado, dentro de los límites del enriquecimiento, a indemnizar a este o a su correlativa disminución patrimonial. Esto quiere decir que al enriquecerse a costa de otra persona sin su consentimiento, surge la obligación y por ende debe compensar por este hecho. Por ejemplo, Juan tiene un terreno de 5 hectáreas que utiliza para siembra. Adicional a este, utiliza las hectáreas de un terreno de otra persona y sin su consentimiento. Aquí surge el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa tiene 4 requisitos. El primero es el enriquecimiento de una persona. Este se puede dar por un aumento en el patrimonio a través del aumento en el activo o disminución en el pasivo. Es la adquisición de una cosa o de un derecho real o de crédito o la liberación de una obligación. El segundo requisito es el empobrecimiento de otra persona. Este se da en correlación con el enriquecimiento del otro. Es necesario que dicho enriquecimiento se produzca a costa de otro que se empobrece. El empobrecimiento es el que legitima al actor para pedirle al enriquecido le restituya o le pague el provecho. Como tercer requisito tenemos la relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, es decir, una causa del otro. Por esta razón es necesario acreditar que el aumento que ha experimentado un patrimonio tiene como causa determinante la disminución de otro patrimonio o un sacrificio de su titular. Y como cuarto requisito tenemos que no exista una causa jurídica que justifique el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento del otro. Por causa jurídica debemos entender cualquier hecho o acto jurídico que justifica ambas situaciones, es decir, que no exista ningún acuerdo o contrato de por medio. En el ejemplo de Juan y Pedro,
podemos reconocer que cumple con los 4 requisitos, ya que Juan es el que se enriquece, Pedro es el que se empobrece. La relación de causalidad sería porque Juan utilizó el terreno de Pedro sin su consentimiento, y el cuarto sería que no existe una causa jurídica, pues Juan lo hizo sin que existiera un contrato de por medio. Ahora continuaré hablándoles sobre los efectos del enriquecimiento sin causa. Podemos mencionar que puede tener efectos positivos o negativos. Cuando hablamos del enriquecimiento positivo, nos referimos a aquel en que la indemnización es por el valor del empobrecimiento. Siguiendo el ejemplo de Juan y Pedro, sería de esta forma. Juan, al utilizar la hectárea de Pedro más sus 5 hectáreas, obtuvo un beneficio de $15,000 por las 6 hectáreas. Para hacer el cálculo de la indemnización, se hace de la siguiente manera. $15,000 entre 6 hectáreas da $2,500 por hectárea. Esto quiere decir que la indemnización sería por $2,500, lo que equivale a la parte del terreno que utilizó sin consentimiento. Ahora hablemos sobre el enriquecimiento negativo, que es cuando la indemnización es por el valor del enriquecimiento. Es decir, por ejemplo, Juan tuvo un beneficio por debajo del empobrecimiento, que es de $2,500, pero Juan solo generó $1,500. Entonces, este deberá indemnizar por los $1,500 solamente. Para entablar una demanda sobre el enriquecimiento sin causa, debemos tener presente lo que dice el Código Civil panameño, el cual indica en el artículo 1643b que la acción del enriquecimiento sin causa no puede ejercitarse cuando el perjudicado tiene otra acción para hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido. Esto quiere decir que si usted tiene una demanda por incumplimiento de contrato o por daños y perjuicios, no puede demandar también por enriquecimiento sin causa. Y en el artículo 1643c indica que la acción prescribe a los 5 años de producidos los hechos. Con esto nos indica que no podemos realizar una demanda si han transcurrido 5 años desde que este hecho ocurrió, porque ya estaría vencido. Agradecemos mucho por su atención brindada y esperemos que sea muy provechoso esta información. Gracias.